Positivas y negativas en Groth. ¿Podrías hablar un poco más de esto? ¿Y cuál es tu crítica a esta distinción? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que las matrices perinatales negativas son las más útiles. Entonces no podemos llamarlas negativas si son útiles, si son positivas, evidentemente. O sea que en otras palabras estamos hablando de la estructura de la Divina Comedia. Dante va bajando de círculo en círculo hasta que llega al noveno círculo, el círculo más bajo, el más infernal, el más terrible de todos, y allí es que está el huequito que comunica con el purgatorio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué purgatorio y no paraíso todavía? El infierno es cuando no vemos salida. Vamos en cada vez mayor conflicto, pero no se le ve salida. El purgatorio es cuando tuvimos una primera vivencia de liberación espontánea y ya sabemos que este proceso nos lleva a la salida. Por eso es purgatorio. Ahora estamos purgando el error, purgándolo de veras. No es una catarsis, que significa purgar, una catarsis como la de la psicología humanista, que a lo mejor hace unas terapias de grupo y la gente grita, o la terapia, ¿cómo se llama esta? El grito primario. Entonces echan el grito y se liberan, pero no, de ahí tienen que volver a hacer la terapia después, porque como la base del dualismo está en el fondo, se empieza a acumular la tensión y hay que liberarla otra vez y liberarla otra vez y liberarla otra vez. Aquí el proceso consiste en llegar al fondo. Cuando se llega al fondo y se tiene la primera liberación, ya se sabe que ese proceso es de liberación, que hay salida, que se va al cielo. Entonces el purgatorio es cuando estamos purgando el error, las hamartías en griego, pero, que significa error, justamente. Claro, es un sentido de error, pero bueno, estamos purgando las hamartías y cuando la terminamos de purgar, ya estamos en los cielos. Ahí seguimos purificando lo que queda de error hasta que llegamos al Empirio. Y el Empirio es la unión de Dante con Beatriz, que es muy similar en un mandala. Si tenemos una figura de Yarjun, masculino y femenino en unión erótico-mística, en el centro. Por ejemplo, un mandala en el cual está Samantabhadra, Samantabhadri, en unión erótico-mística, y una cantidad de guardianes airados alrededor. Estos guardianes airados serían el camino que hay que atravesar para llegar al centro. Y esto están todas las tradiciones místicas. Los pacientes de Jung alucinaban o soñaban con mandalas, por algo es. Hay Maruf Karki, por ejemplo, un gran sufí, le vino una persona, perdón, no fue Maruf Karki, fue a Ibn al-Arabi. Le vino un discípulo que había soñado que Maruf Karki estaba en el infierno. Maruf Karki fue un gran maestro sufí. Entonces le dice, pero ¿cómo es posible? El sufismo debe ser maligno, porque si Maruf está en el infierno, quiere decir que el sufismo lleva al infierno. Y entonces Ibn al-Arabi le dijo, no, las llamas que tú estás viendo son lo que tú tienes que atravesar para alcanzar el estado de Maruf. Sí. Entonces, pues es la misma estructura de la Divina Comedia. Y de hecho en el chamanismo paleo-siberiano se habla de exactamente la misma estructura de la Divina Comedia. Y en el enseñanza Dzogchen exactamente la misma estructura, solo que no se da pinta como esto, sino que se habla de etapas. La etapa tal, la etapa tal y la etapa tal. Eso también yo lo discuto en este libro y en otros libros. Estas etapas en el Dzogchen. Entonces, ahora sería ya la... Sí, te voy a hacer una última pregunta. Okay. Y voy a aprovechar para pasarles los libros también para que echen un vistazo. Muy bien, perfecto. Mientras abrimos las preguntas. Entonces, ¿qué sigue pasando? Sí. Mi última pregunta sería un poco cómo ves tú la situación actual, el presente y el futuro de la psicología transpersonal. Muy bien. Bueno, el presente de la psicología transpersonal, creo que más o menos ya lo he dicho. Yo le veo muchos errores. Considero que es un avance muy grande que ya se acepta en otra persona y se considera como algo positivo. Ya eso es un gran logro, pero en la medida en que no es liberador desde mi punto de vista, considero que es algo muy limitado. El futuro de la psicología transpersonal, bueno, yo estoy trabajando para que el futuro sea como yo quiero y otros están trabajando para que sea como ellos quieren. Entonces vamos a ver hacia dónde va la psicología transpersonal. Mi aspiración más bien es que vaya en este sentido,
que integre los elementos que tiene que ofrecerle el budismo bien entendido, no como lo entendió Wilber, ni como lo entendió Washburn, y otras tradiciones espirituales que también considero auténticas. Yo no soy de los que consideran que solo el Madhyamaka Prasangika, que es una filosofía budista, lleva la iluminación. Yo considero que todo sendero que entienda que lo que es sustancial es error, que lo que es insubstancial es lo verdadero, que entienda esta dinámica de lo descendente. No es necesario que sea una cierta manera de entender filosóficamente o que tenga un título particular. Entonces, que la psicología transpersonal se informe a partir de las tradiciones místicas e informándose de ellas se transforme, haciendo el aprendizaje que quiera y al mismo tiempo aprenda sus propios límites. De modo que reconozca que el sendero espiritual es para tener la salud mental absoluta, pero que puede haber una psicología transpersonal que resuelva problemas relativos en el plano relativo y al mismo tiempo le ofrezca a la gente la posibilidad de conocer la posibilidad de trascendencia y por lo tanto de seguir un verdadero sendero que nos lleve a la salud mental absoluta. Yo creo que con eso lo resumo brevemente, ¿no? Y yo creo que justamente la crisis ecológica ahorita, como está produciendo cada vez más una sed de despertar, si tenemos medios suficientemente poderosos y suficiente conocimiento de cómo funciona esta dinámica, pues se podría generalizar este proceso de realización de una manera muy amplia, que sería lo que permitiría que nuestra humanidad no solo sobreviva, sino que surja lo que Chogyam Trungpa, un lama tibetano, llamó una sociedad iluminada. Y esa es mi aspiración, ¿no? O sea, que la psicología transpersonal, en unión con las tradiciones místicas, catalicen la transición a una sociedad iluminada y hagan posible la supervivencia de la especie al mismo tiempo. Muy bien. Esa sería la... Muy ambicioso, pero sí. O sea, hay que ser optimista, ¿no? De la otra manera, entonces... Bueno, vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta para Elías sobre lo que has puesto, sobre su trabajo, alguna duda. A mí se me ocurre así rápidamente si están traducidos los libros al español o... No, ayer estuve con David Barba en Ediciones La Llave. Yo venía de dar una charla en la Universidad Autónoma de Barcelona con Iker también. Y esa vez yo había llevado un esquema, a diferencia de hoy. Le digo que quedó peor porque llevó un esquema, ¿no? Y cuando venía de regreso, ¿verdad? Veníamos Dirk y yo, el chico que me acompaña ahorita, que está filmando, y empezamos a hablar y yo dije, oye, pero esto podría servir para un libro. Y entonces Dirk me decía, si es que lo que tú escribes es demasiado difícil, hay que hacer algo más fácil y con unos títulos más grandes y una cosa más esquemática que permita que la gente entienda. Y pues se me ocurrió hacer un libro que se llamaría, la segunda edición de este libro, que están diagramando ahora, paquetizando ahora, le va a cambiar el nombre. En vez de llamarse Psicología Transpersonal, Metatranspersonal Psychology, se va a llamar Psychology of Awakening en Transpersonal Psychology, en Transpersonal and Integral Psychology. Y este libro en español se llamaría Psicología del Despertar, sería el título grande, y Psicologías Transpersonales e Integrales sería el título más pequeño abajo. Y ese libro, pues, bueno, hay que ver qué dice, hay que consultarlo con Claudio Naranjo, qué le parece la idea, pero si dice que sí, pues ese libro saldría por La Llave probablemente el año que viene. Y sería mucho más breve que esto y mucho más fácilmente comprensible. La idea sería hacer algo con el esquema de lo de ayer, pero con la comprensibilidad de lo de hoy. Más o menos. Porque solo se encuentra en inglés el libro ¿no? Este libro en particular solo está en inglés. Sí, este libro en particular solo está en inglés y no se está traduciendo porque las editoriales les parece que esto no tendría demanda en español y son editoriales comerciales todas. La Llave tiene un interés quizá más allá de lo comercial, pero tienen que ser comerciales.
no van a financiar un libro de 4 volúmenes, que se les lleve todo, por supuesto, un año y quedarse sin posibilidad de publicar otros libros, ¿no? Y después que ese libro a lo mejor se vende muy poco ¿Pero tienes algún libro más en castellano sobre psicología personal o algo relacionado? No, tengo un artículo que se llama Más allá de la mente. Ajá. Pero ese artículo consideraba solo el primer Wilber. Ajá. Y no sé si consideraba un poquito a Groff, o sea, verdaderamente es bastante rudimentario. Y luego tienes varios artículos en inglés, ¿no? En inglés Journal, sí, Personal Studies. Sí, muchos artículos Sí. y también en la Journal Personal, sí. Exacto, sí. Mi parte, ¿has establecido una conexión entre Ken Wilber y Jeffrey Aurobindo? Sí, ¿Puedes hacer un pequeño comentario sobre eso? sí. Bueno, primero que nada, Ken Wilber toma el término integral de Aurobindo. En segundo lugar, Sri Aurobindo es evolucionista y Ken Wilber también. Claro, hay algo en Sri Aurobindo que va más allá del evolucionismo. Él dice, en un momento dado, no me viene la frase ahorita. Bueno, él dice que hay que ir, no me viene la frase, mejor no trato de reproducirla, pero parece que hubiera una mezcla de evolucionismo con una idea de que hay que ir más allá de lo humano y de todo lo que se fue desarrollando a través del proceso de evolución, aunque no se da cuenta de que esa evolución fue degenerativa, sí se da cuenta de que nos ha llevado a un punto de conflicto en el cual tiene que haber una transformación y que lo humano lo que pasa es que superarse es un término hegeliano, es lo que Hegel llamó Aufhebung. Aufhebung se traduce en español como superación, entonces pareciera que fuera una negación que incluye lo negado, pero que produce algo más verdadero y más total que lo anterior. Y ese es el tipo de negación que no existe, por eso la palabra superar no me gusta. Pero lo que comparten es el término integral, el evolucionismo y algunas otras cosas. Sin embargo, hay un elemento en el cual difieren radicalmente. Hay una discrepancia total entre Ken Wilber y Aurobindo. Aurobindo fue un izquierdista y Ken Wilber es un derechista pero extremo. Entonces ahí hay una diferencia bastante importante. De hecho, Sri Aurobindo estuvo en contacto con los anarquistas en Francia y cuando él llegó a la India, él empezó a trabajar por la liberación de la India con respecto al imperio inglés, el British Raj, que llamaban los hindúes, hasta que lo amenazaron de muerte y él se dio cuenta que lo iban a matar y ahí se metió a retiro y ahí fue que se dedicó a la parte espiritual. En cambio, Ken Wilber plantea que la política ideal sería una síntesis del Partido Republicano con el Partido Demócrata de Estados Unidos, que tanto uno como el otro rechazó el protocolo de Kioto, respaldan el imperialismo norteamericano, o sea, verdaderamente no solo lo respaldan, sino que lo han llevado a cabo y han invadido cantidad de países y tienen toda esta política de dominio imperial y todo esto que verdaderamente... Entonces, y Ken Wilber nos dice, por ejemplo, que ahora tenemos que seguir evolucionando sin lograr, o sea, él no plantea esto que planteo yo, de que tiene que haber una transformación de la psiquis que también sea una transformación de la sociedad ahora y si no nos extinguimos. Él dice que vamos a lograr, a través de este proceso de evolución, vamos a lograr llegar a una especie de budeidad de grupo, pero dentro de cientos de años. Pero si seguimos como vamos evolucionando lentamente, que en verdad es una degeneración, una evolución negativa, la humanidad se destruye en el curso de este mismo siglo. Y dentro de 2 siglos no va a haber ninguna humanidad que pueda alcanzar esa liberación que plantea Wilber. Por lo tanto, pareciera que está justificando la destrucción de la humanidad también. O sea que verdaderamente yo con Ken Wilber no comulgo.
Pero entonces la liberación total sería una liberación individual, cada individuo separado, o sería una liberación humana, o sea, a nivel de todo el planeta, dijéramos. O sea, se puede alcanzar, por ejemplo, la iluminación si a tu alrededor ves que todavía no existe esa iluminación, o todo ha de seguir un proceso más o menos equilibrado, o sea, que no se den estos desfases de que haya unos seres iluminados y otros seres en samsara y todo esto, o sea, sí, todo es como más. Muy buena pregunta. A lo largo de la evolución degenerativa de la humanidad ha habido muchos realizados. En la tradición tibetana solamente ya ha habido muchos. Y de ellos, unos cuantos alcanzaron una realización que podríamos considerar total, pero eran muy pocos, relativamente. De hecho, en la mayor parte de la Tierra, en Occidente, había muy poquititos que llegaban a cierto grado de realización. En sitios como el Tíbet había más, en la China también había, en la India, en Japón, pero eran muy poquititos. Y quizás tenían que ser tan poquititos porque no se habían llegado, lo que explicábamos antes del proceso primario y el secundario, no habíamos llegado al punto en el que el error había alcanzado su reducción al absurdo. Esta es la idea. ¿Qué es reducción al absurdo? Reducción al absurdo es demostrar que una tesis no funciona. ¿Por qué? Porque alguna de sus consecuencias la contradice, o dos de sus consecuencias se contradicen entre sí. Entonces, en este caso se trata de una reducción al absurdo empírica de un estado mental. Por sus efectos, ese estado mental demuestra que no funciona, demuestra que era un error y que todo el proyecto moderno, que era de crear un Edén sobre la Tierra, lo que nos ha llevado a la autodestrucción. Por lo tanto, todo ese proyecto estaba en la base de un error y constituyó el desarrollo de ese error hacia su extremo lógico. Y gracias a que alcanzó su extremo lógico, se redujo al absurdo, es que se hace posible su superación, no superación, su eliminación, por así decir. Y por lo tanto, en este momento es que sería posible que esto se diera más a nivel de masas. Y al darse a nivel de masa se puede dar una masa crítica que haga que se le haga más fácil también a toda la humanidad tener ese mismo proceso. Es como esta cuestión que ha pasado con las ratas. Por ejemplo, hubo unas ratas en comienzos del siglo XX en Indonesia, que estas cuestiones pavlovianas de laberintos, ¿verdad? Un laberinto que no habían resuelto nunca las ratas. Y en un momento dado, unas ratas en Indonesia lo resuelven. Y entonces las ratas que estaban por allí empiezan a resolverlo, empiezan a aprender cómo resolverlo. Y llega un momento en que ratas que no tenían nada que ver con estas empiezan a resolverlo en todo el mundo. Es como si se hubiera dado la masa crítica porque todos estamos conectados en un nivel de la realidad. Quizá no porque hay un inconsciente colectivo, sino porque todos somos la misma base que es cognitiva intrínsecamente, lo que la enseñanza Dzogchen llama Shi, la base. Y también lo explican los del paradigma holográfico, esta gente del holomovimiento, David Bohm, y de las teorías de David, el neurofisiólogo de Miami, que desarrolla esta misma teoría de... Cleveland, sí, exacto. Y pues sería como que todo está conectado en un nivel de la realidad que sería el nivel de la constante de Planck, en el que no existiría el espacio y el tiempo, y una vez que se produjera una masa crítica, pues eso se iba a generalizar a toda la humanidad. Esa es la esperanza, eso sería lo que haría que esto tuviera un buen final, en vez de tener un final aterrador, ¿no? Y por supuesto yo apuesto a hacer lo posible porque el final sea el bueno y no el malo. Eso es lo que yo juego a hacer en mi vida. Pero no sería un final, pues sería... No, claro. Sería una etapa. Un comienzo también, una transición que permitiría no tampoco un comienzo, una continuidad, pero un comienzo de una nueva era quizás, ¿no? Gracias. Quería saber en la psicología transpersonal como terapia, ¿qué herramienta? La última palabra no la entendí. La psicología transpersonal se utiliza como terapia también. Ajá, sí. Entonces, ¿qué tipo de herramientas, de técnicas se suelen utilizar? Por
ejemplo, meditación, el diálogo, algún aspecto físico. Quería saber, no conozco este aspecto. Bueno, yo creo que cada psicólogo transpersonal tiene una forma distinta de trabajar, ¿no? Entonces hay algunos que trabajan produciendo vivencias un método que yo conozco es crear un estado de tensión muy fuerte para después relajarlo. Yo creo que cada psicólogo transpersonal tiene sus maneras. Gross tenía esto de llevar a la gente en una regresión. Washburn no plantea una terapia en particular, sino que aplica meditación, justamente lo que tú decías. Él es filósofo, es lo que pasa. Él no es psicólogo, entonces él no puede trabajar con gente como un psicólogo. Pero él lo que enseña es meditación, distintos tipos de meditación que pueden permitir que se desencadene ese proceso regresivo en el que él cree. De modo que hay muchas terapias, ¿no? Yo particularmente lo que pienso es que la función de la psicología transpersonal, en esto sí le doy la razón a Gross. Gross distingue entre distintos reinos, el reino biográfico, ¿verdad? El reino perinatal, el reino transpersonal, y según en cuál de los reinos es que está el problema que tenga una persona, se trabajaría en ese reino. Yo creo que hay una gran parte, o sea, Gross tiene cosas que ofrecer. Yo estoy resaltando lo negativo, lo que yo no estoy de acuerdo, porque hay los aspectos de los que estoy de acuerdo. Entonces creo que en eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que el psicoanálisis sea la forma de trabajar en lo biográfico, porque el psicoanálisis vuelve al paciente, al analizado lo vuelve obsesivo, de alguna manera lo hace darse demasiada importancia a sí mismo, su historia personal, y eso le incrementa la neurosis en vez de resolverla, desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí, trabajar en el nivel biográfico cuando el problema está en el nivel biográfico, y ahí puede incluir regresiones. Entonces la regresión, si llega hasta el punto perinatal, sería trabajar a nivel perinatal. Y si en lo perinatal hay experiencias transpersonales, sería trabajar a nivel transpersonal. Ahí no le doy tanta separación entre uno de los niveles y el otro como le da Gross. Que para Gross, por ejemplo, si el problema está en lo biográfico, entonces habría que trabajar con psicoanálisis, por lo menos lo que yo creo recordar de Gross. Entonces yo pienso que por ahí más o menos sería la cosa, ¿no? Habría que ir desarrollando en un conjunto de gente que trabaja en psicología transpersonal una forma de ir creando terapia según dónde está el problema que presenta cada uno. Entonces no tenéis como un método común de trabajo. No, yo creo que no, por lo menos. ¿La hipnosis tiene lugar? ¿El qué? ¿La hipnosis tiene su lugar en este proceso? Pues sí, se ha utilizado hipnosis, sí. Cualquier técnica que produzca estados alterados de conciencia y que pueda producir experiencias transpersonales podría ser empleada, o sea, meditación, el yoga, el mindfulness, la respiración neutrópica, otras técnicas de respiración. Un abanico amplísimo. Sí. El aislamiento sensorial, el ayuno, la música, la danza. Claro,